Bueno, celebramos 4 años y quisiera contarles, empezar con una anécdota. Varios de ustedes saben que yo viví en Guatemala durante algún tiempo. Y la región de Guatemala en la que vivíamos con mi esposa era una región de la etnia quiché. Es como decir aquí, digamos, la región aymara, ¿sí? La gente hablaba quiché, era una cultura quiché. Y un día yo estaba con un compañero viajando a otra región del país que es la región Mam, como digamos aquí la región quechua, ¿ya? Y el Mam y el aymara se parecen tanto, perdón, el Mam y el quiché se parecen tanto el uno al otro como el aymara al quechua. O sea, no se parecen en nada, ¿verdad? Estábamos viajando y de repente en el camino nos para una persona y empieza a hablar en lo que para mí era chino y mi compañero le empieza a responder en lo que para mí también era chino. Y empiezan a charlar entre ellos un rato y luego continuamos camino. Y yo le pregunto, ¿y qué nos dijo? ¿Qué te dijo? Y me dice, no sé. Y yo le digo, pero estaban hablando. Y me dice, sí, pero yo soy quiché y él es mam y no nos entendemos. Y le digo, ¿y entonces por qué se han puesto a charlar? Porque era la manera educada de responderle. Él es, me dice, originario, yo también, y le tengo que responder porque es la manera educada de referirnos a unos a los otros. Y yo, ya, o sea que acaban de tener una conversación de sordos. Muy amable, pero ninguno se entendió absolutamente nada. Y esa anécdota me llevaba a pensar en lo que alguna vez pareciera que los cristianos hemos hecho con el evangelio. Pareciera que a veces, si no hablas cristiañol, y si no eres parte de la cultura evangélica, y si no has crecido en la iglesia o has sido formalmente iniciado a nuestro idioma, usos y costumbres, llegas a la iglesia y estás completamente perdido. Pareciera que a veces la iglesia ha pensado que Dios habla español europeo del siglo XX. O sea, Dios no entiende latino, Dios no entiende nuestra manera de expresarnos, quechuacoya de algunos o cambinga de los otros. Parece que tienes que hablar español europeo del siglo XX y acercarte a Dios con unas palabras rebuscadas y complicadas para que Dios te escuche. Y entonces hemos generado una especie de separación entre Dios y la persona común. Y pasa que al predicar el evangelio resultamos con lo mismo que mi amigo quiché y mi amigo mam. Vamos a alguien y le predicamos el evangelio de Dios en versión Reina Valera 60. Y la persona amablemente nos responde en español moderno y nos dice, sí, qué bien, gracias, sí. Y luego nos vamos y le preguntas, ¿has entendido? No. Le llevo 11 años enseñando la palabra en un formato de aula y he hecho este experimento más de una vez. Varias veces en el aula les leí un pasaje de la Biblia, les decía, dígame qué han entendido. Y me repetían lo que les acababa de leer. Y les decía, está bien, eso es lo que he leído, pero ¿qué han entendido? Nada, porque no era su español, no era un idioma relacional para ellos. Y luego tratamos de bajar ese español al idioma común de las personas y resulta que el evangelio había sido hermoso y había sido relevante y había tenido algo que decirnos a nosotros. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que Jesús era un hombre común. Jesús hablaba el idioma del pueblo en términos que el pueblo entienda. Jesús caminaba entre la gente y les hablaba en su idioma desde su contexto. ¿Sabían? Y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, en el idioma universal de la época, de tal manera que todos lo puedan comprender. Y los apóstoles eran gente del pueblo, que le hablaban al pueblo. Pero en algún momento hemos perdido esa conexión entre la intención original de Dios de presentar su palabra y nuestras propias costumbres. Entonces, cuando Dios descendió a la tierra y se hizo hombre en Jesucristo y habló en arameo entre la gente que hablaba arameo y les hablaba de ovejitas y les hablaba de cabritos y les hablaba de establos y de pastorcitos, era lo que la gente entendía. Si Jesús estuviera encarnado en esta época, nos hablaría de Facebook y de Ferraris para hablarnos de aquel que pone su corazón en las cosas de la tierra, por ejemplo, ¿sí? Nos hablaría en términos que nosotros podríamos entender. Y como iglesia tenemos la tarea de seguir llevando adelante esa obra, presentar el evangelio de forma clara. Y quisiera hoy que me acompañen a 3 pasajes bíblicos que me van a ayudar a ilustrar esto. Perdón, me está haciendo calorcito. Me van a ayudar a ilustrar esto
Y no solo ilustrar, también hoy al celebrar los 4 años quisiera comentarles un poco de qué se trata Génesis. ¿Por qué existe Génesis? ¿Qué nos llamó Dios a hacer? Y la razón de ser y de funcionar de Génesis no es ni una crítica, ni una evaluación, ni nada de ninguna otra iglesia. ¿Saben qué? Cada iglesia en la que se predique el Evangelio de Cristo es una iglesia bendecida. ¿Amén? Cada iglesia en la que hay más de 2 personas escuchando el Evangelio de Cristo y alabando su nombre, Cristo está ahí. No importa si lo hacen en Reina Valera 1900, 1909, 1960, en NBI, en NTV o en la Biblia, en la traducción que quieran. No importa si lo hacen solo con piano o como nosotros más rockerito o lo hacen más cumbiavillera, no importa. Si está ahí las personas alabando el nombre de Jesucristo, por la guía del Espíritu Santo, exaltando a Dios Padre y bajo el fundamento de su palabra, Dios está ahí. Amén. Pero hoy queremos hablarles un poco de qué motiva, qué mueve a esta iglesia a hacer lo que es y a hacer como es, y el llamado que Dios nos ha dado. Partiendo de ese fundamento, que creemos que hay una fuerte necesidad en nuestro medio de hablar el Evangelio en términos y en un idioma que las personas de hoy lo puedan entender. ¿Sí? Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 8, 26 al 40. Obviamente no lo vamos a leer completo, pero seguramente han escuchado hablar de la historia de Felipe y el etíope, o Felipe y el eunuco. ¿Pueden levantar la mano si han escuchado hablar de esa historia? De Felipe y el eunuco, o Felipe y el etíope. Levanten la mano un ratito, pues tardo en darme la vuelta y la han bajado. Ok, más o menos la mitad. Es una historia larga, no tenemos tiempo de desempacar todo lo que esa historia nos puede enseñar. Pero me voy a enfocar en 2 versículos. Acompáñenme por favor a Hechos 8, versículos 30 y 31. Hechos 8, 30 y 31. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Este hombre era etíope, no era judío, era de otra etnia, de otro grupo, de otra nación, pero de alguna manera escuchó acerca de Dios y quería conocer a Dios, y viajó hasta Jerusalén para conocer a Dios, y estaba de vuelta a su casa, a su hogar, a su tierra, leyendo la Biblia que tenía a la mano. Y Felipe, mientras tanto, estaba en Samaria. ¿Y saben qué estaba pasando en Samaria? La gente estaba llegando a la iglesia por miles. Había milagros, había sanidades, había de todo. Y Dios lo agarra a Felipe y lo saca de ahí. Dios lo agarra a Felipe y lo saca de ahí y le dice: deja todo esto que estás haciendo, deja a los miles y anda donde el uno. Y va donde el uno y se acerca y le hace esta sencilla pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre responde: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Saben que la tarea de la iglesia, hermanos, mi tarea, tu tarea, nuestra tarea, la tarea de la iglesia, no del pastor, es poder explicar, presentar, comunicar el evangelio al mundo? ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Amén? Hay gente que está leyendo la Biblia, que está escuchando, que está buscando a Dios, que se acerca para conocer a Dios y se vuelve a su casa leyendo lo que para él es chino. Y a veces Dios nos da la oportunidad de ir donde esas personas y hacerle esta simple pregunta: ¿entiendes? ¿Entiendes la carta de amor de Dios para ti? Y si te dicen no la entiendo, entonces podemos hacer la labor de Felipe y explicársela. A partir de ese momento, dice la Biblia, que Felipe le explicó todo el evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué resultó? Este hombre se bautizó, creyó en el Señor, nació de nuevo. Amén. ¿Sabes, hermano? Tú puedes ser un instrumento de Dios para esto, para explicarle a otro la verdad de Dios. Vivimos en una sociedad en la que todos han escuchado hablar de Cristo. Todos alguna vez han escuchado un versículo bíblico. La mayoría tiene una Biblia en su casa o en su celular, pero la mayoría no la entiende, no la comprende. Y nos toca a nosotros explicarles, presentarles el evangelio para que esas personas puedan decir: yo quiero creer en ese Jesús, yo quiero tener esa vida, yo quiero recibir ese amor. A ver, ¿alguien está de acuerdo? ¿Amén? Muy bien, entonces número 1, la historia de Felipe y el eunuco. Número 2,
Este es otro versículo que ustedes se lo saben seguro de memoria, los que han crecido en la iglesia, los que hablan cristiañol y son de Cristialandia y seguro han crecido y han escuchado hablar de esto. Y dice así, Romanos 10:17, ¿me ayudan por favor a la proyección? Romanos 10:17, ¿lo tenemos? Ok, ¿pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3? Amén, aquí nos dice que la fe llega a nosotros por el oír, ¿sí? ¿Saben cuál es la situación? Esta es versión Reina Valera. Y en español europeo del siglo XX se presta a dejarnos un poco de complicación, porque si ustedes van al griego de este versículo, es bien claro. Y el griego de este versículo tiene una intención. La intención es esta. La fe llega por escuchar la predicación del evangelio, de tal manera que la persona que lo ha escuchado lo entiende y lo acepte. Y como resultado de entender y aceptar, nazcan y crezcan a la fe. Es decir, la fe no llega por el oír repetitivamente el evangelio y no entender nada. El griego que está por detrás de este versículo dice que la fe va a llegar a nosotros por escuchar el mensaje del evangelio, entenderlo y aceptarlo. ¿Me están siguiendo? La versión NBI nos los pone de una manera un poquito más clara. Es una traducción no literal, pero mejor interpretada. Dice así, léanlo conmigo por favor a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Quiero que me entiendan esto. ¿Cuál es el llamado para nosotros como iglesia? El llamado para nosotros como iglesia no es agarrar a las personas a bibliazos. No es agarrar y decir, repetí como loro esto y cuando repitas ya está. Es presentar el evangelio de manera inteligible, de manera que se comprenda, de manera que la persona escuche un mensaje. Y ese mensaje que escucha es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y el contexto de este pasaje nos dice que entonces aquella persona que escucha esta palabra y la recibe, nace de nuevo. Nace a la fe, es salvo y nunca va a ser defraudado. ¿Saben qué más nos dice el contexto de este pasaje? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo alguien va a escuchar si no hay quien se lo proclame? Nosotros, iglesia, todos nosotros tenemos el llamado divino de proclamar el evangelio, de presentar la palabra de Dios a otros, pero a manera de mensaje, a manera de que se entienda, a manera de que me diga algo y lo pueda apropiar y lo pueda creer. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Porque si no, estamos haciendo lo que hizo mi amigo Quiché con mi amigo Mam. Le estamos diciendo una sarta de palabras que la otra persona no entiende. Y luego cada quien sigue su camino amablemente sin saber qué pasó. Mi amigo Mauri, que está aquí sacando fotos, denle hola al Mauri, por favor, es nuestro líder de multimedia, denle un aplauso al querido Mauri. Además es un hombre muy paciente. Mauri es programador, es capísimo en la programación. Y a veces estamos charlando y le digo, Mauri, me estás hablando en programador, no me estás hablando en humano, ¿no? Porque está acostumbrado a un lenguaje de programación y se expresa de otra manera. Entonces queremos decir algo y no nos entendemos porque hablamos diferente. Y le digo, háblame en español, no en programador. Y luego me dice, esto es. Y yo, ya, de acuerdo, excelente. ¿Saben qué? Tenemos ese llamado de hablar a las personas la verdad de Dios, el evangelio eterno, en términos que las personas lo comprendan, lo entiendan, lo crean y lo apropien. ¿Están aquí? ¿Amén? Amén. Entonces, primero, tenemos la tarea de explicar, de presentar el evangelio. Segundo, de hacerlo de manera que las personas lo entiendan. Porque cuando lo entiendan y lo reciban, van a nacer a la fe. Va a haber una fe que se va a activar en ellos y van a creer al evangelio y nunca van a ser defraudados y van a ser salvos y sus pecados van a ser perdonados y su vida va a ser transformada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Van a recibir al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo que los va a transformar, que les va a dar paz, gozo, alegría, razón de vivir, una conexión directa con Dios. ¿Sabes qué triste sería? Qué triste es que si por aferrarme a una tradición, a mi manera de hablar, a mi repetición en vano, las personas se estén perdiendo
de recibir el Evangelio y creerlo. No estén viviendo esa realidad profunda de su relación con Cristo. Amén. Prefiero cambiar mi forma de expresarme y que alguien conozca a Cristo que seguirme expresando como yo quiero y que nadie lo conozca. Amén. El apóstol Pablo, a la manera paulina, bien poética, bien metafórica, enredada, como le gustaba hablar a Pablo, nos explica cómo él vivía esta verdad en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Leamos 1 Corintios 9, 19 al 23. Pablo dice así: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Rafa, ¿es posible volver a poner el versículo 22 un segundito? Por favor, el anterior versículo. ¿Sí? El 22. ¿Lo pueden leer conmigo a la cuenta de 3 juntos? A la 1, a las 2 y a las 3. Por todos los medios posibles. ¿Sí? ¿Sabes? Pablo lo que les dice es esto en otras palabras, se los voy a parafrasear. A cada lugar al que voy, les hablo en su idioma, me identifico con ustedes y con su contexto, pero no para hacerme yo igual a ustedes, sino para presentarles a Cristo, de tal manera que puedan entenderlo y apropiarlo y así sean salvos por la fe. Este pasaje es el que fue muy fuerte en mi corazón y en el de mi esposa cuando Dios nos llamó a abrir esta iglesia Génesis. Génesis es una iglesia en la cual queremos llegar a todos nosotros, a toda nuestra sociedad, por todos los medios posibles, de una manera que se pueda entender en nuestro momento y en nuestro contexto y en nuestro idioma. ¿Por qué usamos las redes sociales? ¿Por qué los chicos se han esforzado tanto haciendo el video de YouTube? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Para darle gloria a Cristo, amén, sí, pero ese es el quehacer de toda la iglesia. Pero queremos usar todos los medios posibles a fin de que algunos lleguen a Cristo. Sean jóvenes, sean viejos, sean niños, sean collas, sean cambas, sean extranjeros. No importa quién sea. Nuestro objetivo es presentar la palabra de Dios en un idioma que puedas entender en tu contexto y de manera relevante. Por eso es que nuestra identidad como Génesis descansa sobre 3 pilares sencillos. A ver quiénes se lo saben, a ver si el Mauri se sabe las 3 palabritas de nuestra identidad. Actual, juvenil y relevante. Eso, denle un aplauso por favor al otro Mauri. La identidad de Génesis tiene 3 palabritas que es actual, juvenil y relevante. Y esto no significa otra cosa que llevar el evangelio eterno de Jesucristo en un lenguaje actual, hasta tu contexto, usando todas las herramientas que Dios nos dé y recordándote esto: el evangelio de Cristo es relevante para tu vida en todo momento y en todo lugar. Amén. Te lo vuelvo a repetir, el evangelio eterno de Jesucristo es relevante para tu vida en todo momento y en todo lugar. El momento que el evangelio se hace una teoría, se hace irrelevante. El evangelio es palabra viva, con poder de Dios para transformar nuestras vidas. El otro día hablaba con alguien y estábamos charlando sobre lo que ha sucedido en Bolivia recientemente. Y yo decía, hay una gran diferencia. Todos nosotros en algún momento sentimos cosas: rabia, frustración, enojo, tristeza. Pero ¿sabes qué? De esos sentimientos que tenemos, nosotros los evaluamos frente a 2 cosas: nuestro conocimiento y nuestra convicción. Tú puedes haber ido a la iglesia toda tu vida y tener conocimiento, y cuando lleguen tus emociones, vas a evaluar tus emociones versus tu conocimiento. ¿Y sabes quién va a ganar?
tus emociones. Vas a decir conocimiento al cajón, saco mi palo y me voy. Y después vuelvo y recojo el conocimiento. Pero cuando tienes una convicción genuina que nace de una relación profunda con Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Espíritu que es de amor, de poder y de dominio propio, van a venir tus emociones y las vas a confrontar con tu relación con Cristo, con tu convicción, con esa realidad. Y vas a decir, emociones al cajón, yo sigo a Cristo. Amén. Tenemos que encontrarnos con Cristo de tal manera que sepamos que Él es relevante para nosotros en todo momento y en todo lugar, que su palabra no es una filosofía, su palabra no es un punto de vista, su palabra es la verdad eterna hecha realidad en nosotros y que nos guía a cada paso que damos. Amén, iglesia, ¿están aquí? Amén. Nuestra misión y visión como Génesis, no se las voy a leer, ambas son largas, pero comparten tres valores fundamentales: la integración, la transformación y la acción. ¿Pueden decir conmigo, Estito? Integración, transformación, acción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en primer lugar en esta iglesia todos son bienvenidos. Así que hazme un favor, míralo al de al lado y dile, eres bienvenido. De visita o a quedarte, pero eres bienvenido. Todos somos bienvenidos. Todos, no importa qué color de piel tengas, qué grado de educación tengas, cuál sea tu contexto social, económico, cuál sea tu nacionalidad, qué idioma hables, si eres alto, bajo, gordo, flaco, morocho, lo que sea. Calvo como yo, melenudo como, no sé, hay algún melenudo por ahí seguro. Pero en todo caso, no importa. Todos son bienvenidos, pero ¿para qué? ¿Somos bienvenidos para qué? Para ser transformados por Dios. Cuando entras por las puertas de la iglesia te tienes que encontrar con Jesucristo. No es un club social, no es un lugar en el que todos somos bienvenidos para pasar la bomba. Ese es el resultado de. Pero somos bienvenidos para encontrarnos con Dios y su palabra. Y aquí viene el hecho de hablar la verdad eterna de Jesucristo en términos actuales. No estamos cambiando, y Dios nos libre de cambiar, de aguar, de diluir, de vender su evangelio. Cuando entres por acá tienes que saber que estás llegando a encontrarte con el evangelio, y el evangelio te va a decir lo que te tenga que decir. Te va a decir bravo, te va a decir basta, o te va a decir ya no. Te va a decir seguí adelante por ese camino o cambia de camino. Te va a decir sigue ese estilo de vida o transfórmalo. El evangelio es el que te va a hablar, pero no nuestros estereotipos, no nuestro molde, no nuestra manera, nuestra costumbre. Es Dios mismo que te va a hablar. Amén. Así que todos son bienvenidos a encontrarse con Dios, y cuando se encuentran con Dios y son transformados por Él, todos son invitados a ponerse en acción. La pregunta más frecuente que me hacen es: pastor, ¿cuál es el requisito para poder ayudar en tal o cual área? Y la respuesta es bien sencilla. ¿Crees en Jesucristo? ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Sí? Entonces eres parte de la familia. En el camino Dios nos va transformando. Yo no te puedo decir eres bienvenido y luego dejarte en la puerta, ¿verdad? ¿Alguna vez le has dicho a alguien en tu casa eres bienvenido, pero hasta aquí nomás no entres? ¿No? Cuando llega alguien de sorpresa y no quieres que pase, ¿qué haces? Te pones las pantuflas, le abres la puerta y dices, perdón, estoy con las guaguas, gracias, te voy a llamar, ¿no? ¿Sí? Pero cuando estás esperando a alguien, le abres la puerta, le sirves refresquito, lo sientas en el sillón y le das tiempo, ¿verdad? Y a veces en la iglesia hemos hecho eso. Nos hemos quedado en la puerta y las personas que llegan a Cristo los tratamos como el repartidor de pizzas. ¿Sí? ¿Qué has traído? Aquí está lo que tengo, nos vemos el domingo. Pero nuestra labor es invitarles a entrar, a ser parte de la familia, a integrarse. Y la manera de hacer eso es recibiéndolos, pero también dándoles un lugar. Así que aquí en la iglesia sí todos son bienvenidos y todos pueden servir a Cristo. ¿Qué requisitos tienes? Primero, creer en Jesucristo. ¿Cómo vas a servir a Cristo si no crees en Él? Y segundo, tener la humildad de corazón de que Él te transforme. Paso a paso, día a día, te confronte con su palabra, te hable y te diga esto tiene que ser cambiado, esto tiene que continuar. Y tú poder decir en humildad y en fe, gracias Señor, así es.
lo voy a hacer, te voy a seguir, te voy a creer, porque tu palabra es vida, porque mi relación contigo vale la pena y porque tú eres más relevante para mí que cualquier otra cosa, cualquier otra costumbre, mentalidad, punto de vista o nueva filosofía de moda. Amén. ¿Están aquí? Amén. Así que de eso se trata Génesis. Estamos celebrando 4 años de esa visión que Dios nos dio, de ser un lugar donde el Evangelio eterno de Jesucristo sea presentado de una manera que todos podamos entenderlo, de usar todos los medios posibles para salvar a algunos, como decía Pablo, de tratar de decirte, ¿sabes qué? Jesús te ama, murió en la cruz por ti, dio todo por ti, y ahora requiere una respuesta positiva de tu parte, decirle, aquí estoy, te creo, te entrego mi vida. Y de que Él, por su Espíritu Santo que está en ti, te vaya transformando día a día, paso a paso, caminando en una familia, en la familia de la fe. Amén. ¿Podemos ponernos de pie un minuto, por favor? Quiero repetirles algo que he dicho muchísimas veces aquí en la iglesia, pero quiero que de verdad, si eres parte de esta familia, quiero que me escuches bien, préstame atención un segundo, ¿sí? Aquí en Génesis, tú vas a estar tan solo o sola, siendo bien inclusivo, moderno, ¿no ves? Vas a estar tan solo o sola como tú decidas estar. Porque hay una puerta abierta para ti. Queremos que te integres, queremos que te sientas en familia, que formes parte de un grupo de conexión con personas de tu edad, de tu caminar, que formes parte de un área de servicio. Pero es tu decisión, la puerta está abierta, la invitación está. Pero recuerda esto, esta es la otra cara de la moneda. Queremos que vengas y seas parte y te integres y no estés solo, para ser transformado por Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Te vamos a presentar el Evangelio así como viene. El Evangelio te va a hablar así como es. No lo vamos a diluir, no lo vamos a comprometer, no lo vamos a presentar de tal manera que te agrade o me agrade. Lo vamos a presentar de tal manera que agrade a Dios, porque nuestra vida debe buscar agradarle a Él. Amén. Así que estas son las dos decisiones, las dos invitaciones que te hacemos. Tienes un lugar, tienes una familia, pero en esa familia todos estamos buscando, siguiendo y obedeciendo a nuestro Padre, el cual nos ama, nos adopta, nos recibe, nos transforma y nos provee. Amén.